realmente las clases virtuales no es lo mismo que las charlas o un curso. Habida cuenta de que es importantísimo desde mi punto de vista tener el contacto con ustedes, ¿no? Igualmente, vamos a tratar de transmitir todo lo que tenemos que transmitir. Como les dije a los alumnos esta mañana, no es para el examen, es para los conocimientos actuales, con tantos desafíos que se tienen por parte de la salud ahora, ¿ya? Y obviamente tratando de ubicarlos en lo que puede ser más relevante. Tengo entendido que se han acortado los temarios, pero eso va a ser, ese acortamiento va a ser para el examen. Y eso lo voy a hablar con el jefe de departamento. No sé exactamente cuándo va a ser el examen del primer parcial, creo que ya han fijado. Y bueno, hasta donde nosotros avancemos, hasta ahí va a ser los exámenes, pero el temario va a continuar, porque creo que debemos continuar. Y ese temario será evaluado en el final. Espero que me estén entendiendo lo que quiero decir. Y tenemos una serie de charlas o de clase que todavía tenemos que avanzar, como por ejemplo lo que nos corresponde ahora, que es hablar sobre el asma bronquial. Pero no está bien hablar de asma bronquial si no se habla de algo que está coexistiendo habitualmente con el asma bronquial y es causa de tos crónica, tal vez la número 1, asociada a una asma bronquial, que es la rinosinusitis de diferente índole y sobre todo la rinitis alérgica. Y también en la nueva currícula estaba enfermedades medioambientales, la contaminación atmosférica. Y me parece muy relevante hablar de esto porque estamos en una ciudad que cada vez, esta temporada, se precia de ser una de las más contaminadas, como si fuera un premio Nobel, ¿no? De ser una de las más contaminadas del planeta por su orografía y ahora por el brutal crecimiento del parque automotor. Y si no usaríamos barbijos, como la mayor parte está usando, bueno, y estamos dejando de usarlo, estaríamos con un incremento de las afecciones respiratorias, que ahora vamos a tocarlo. Entonces, empezamos hablando de la rinitis alérgica y se dice de la rinitis alérgica que es un trastorno sintomático que está producido en la nariz en sujetos atópicos con predisposición hereditaria, con crecimiento o elevación de los niveles de inmunoglobulina E aumentada, ¿ya? Que se caracteriza por síntomas de intensidad variable y los mismos que son fluctuantes en el tiempo, que mejoran con tratamiento o a veces mejoran espontáneamente. Esto me hace recuerdo al asma, porque el asma se define más o menos así, es decir, intensidad variable de síntomas, reversibilidad con broncodilatador o sin, o en forma espontánea. ¿Y qué síntomas? Los estornudos, que son banalizados en nuestro medio, banalizados significa que son no relevantes para la mayor parte de la gente, ¿ya? Rinorrea hialina, que muchos creen que eso es frío, o gripe, la gente habla erróneamente de gripe a una rinorrea hialina, y es importante que los médicos tengamos lenguaje médico, prurito nasal o escozor, y más adelante se produce, o también en el episodio, obstrucción nasal intermitente. Insisto que esto puede mejorar con un tratamiento o espontáneamente. Nosotros tenemos las funciones de la nariz. Pese a que no es otorrino la materia, la nariz tiene que ver muchísimo en asociación con una sola vía aérea, que es justamente el ingreso de aire superior del aire, ¿no? Y que no solamente sirve para pasaje de aire en la nariz, sino humidifica, calienta, filtra, ¿ya? Disculpen las palabras porquerías que estamos respirando y que hemos respirado en la atmósfera. Tiene una acción fundamental en mecanismo de defensa de tipo mecánico, con una acción mucociliar poderosa, con la conformación de los cornetes, y además nos sirve para el sentido del olfato, para la fonación, y nos sirve también como un órgano secundario sexual. Y nos da personalidad además, ojo. Bueno, la epidemiología. Se presenta esto en el mundo
con mucha afección en los niños, hasta 40% de los niños, 4 de cada 10. Y la prevalencia en adultos va de 10 al 25%, va disminuyendo. Ya van a ver ustedes la marcha atópica. El incremento en los últimos, ya serían 33 años, ha ido viéndose cada vez más, y la importancia de la asociación a síntomas respiratorios y a complicaciones que lo vamos a ver después, agudas, asma, crónicas, síndrome de apneas del sueño, que es lo que realmente nos interesa en la materia, pues hace de que justamente tenga relevancia en impartir la enseñanza de estas plataformas universitarias, escolares, porque gastan mucho dinero, y también producen visitas médicas y medicación, también en ese sentido, calculado, fíjense, casi 2 billones de dólares anuales, Estados Unidos, bueno, es donde más se estudia, y por año, ¿ya? Se había calculado, y esto estoy hablando hace como 23 años, casi 6 billones por año. En líneas generales, inclusive las bajas médicas, porque conlleva esto a mucha, no solo medicación, sino baja médica, como las iras. La rinitis alérgica y asma es una sola enfermedad desde la acepción justamente de que la fisiopatología suele ser la misma. Además de que tener rinitis alérgica es un factor de riesgo para asma, ¿ya? Y el paciente que no, que tiene asma y no se trata con rinitis, tiene habitualmente más probabilidades, como vamos a ver, de tener un asma mal controlado y crisis asmáticas que vayan a emergencia. Estamos hablando de esto antes de la pandemia. Con los barbijos, por esta temporada de transición de la pandemia a endemia que estamos pasando en el mundo y en Latinoamérica, pues yo creo que no se está viendo todavía, pero todos los años, queridos alumnos, su servidor ha estado atendiendo todo lo que es los síntomas agudos y crónicos de la contaminación atmosférica. Y incluyen la rinitis, no solamente alergias, sino rinitis de toda índole. Y fíjense ustedes este dato, el riesgo de desarrollar asma es de 3 a 5 veces mayor en las personas que tienen rinitis alérgica no tratada. Entonces tenemos esto donde, digamos, del 100% que sufren asma, un 40% tienen rinitis alérgica confirmada por los médicos, pero un 80% tienen síntomas no diagnosticados por médicos que son compatibles con rinitis alérgica. Este es otro dato sumamente importante, ya antiguo, pero valedero por ahora, y lo vemos. ¿Qué significa? Significa que las visitas de emergencia, ya, de hospitalización por asma, se ven como 5 veces más en los pacientes que tienen asma y rinitis que no están siendo tratados. Me refiero a la rinitis, no al asma, que en aquellos pacientes que tienen asma y rinitis y ambos están siendo tratados. Con respecto a la marcha alérgica o atópica, debemos mencionar este cuadro que está muy gráfico, donde podemos ver que todo empieza en sujetos atópicos. Atópicos es la predisposición hereditaria a tener alergias, no solamente respiratorias, sino alimentarias y cutáneas, donde el eczema empieza habitualmente en los primeros meses de vida, en primer año de vida, y luego alcanza un pico, después del primer año va bajando, esto es en azul. La incidencia es menor a los 2 a 5, antes de los 5 años de las alergias alimentarias, ¿no? Donde ya se suman otro tipo de eczema, sino urticaria inclusive. Después del primer año, entre el segundo año y quinto año, aparecen los síntomas de asma infantil. Eso es otra cosa y lo vamos a hablar después. Esto, habitualmente en la historia natural del asma, empieza a tener una relevancia en los primeros años, 5, 10, 15 años, y habitualmente cuando empieza el niño en la pubertad y adolescencia va disminuyendo, de tal forma que muchos creen que se han curado del asma. Pero ustedes sabrán que un tercio de estos pacientes
vuelven a hacer asma después de los 30 años, dependiendo un poco del estilo de vida y dónde viven. Ojo, la rinitis alérgica empieza un poco más tardíamente, después de los 5 años, pero fíjense que sube hasta los 10 años de incidencia y ahí se mantiene, tanto en niños como en adultos. Y muchos de estos síntomas son pausisintomáticos y, como les dije yo, son banalizados por la gente, ¿no? Que creen que es resfrío, estoy resfriado, y es un ataque de rinitis, habitualmente alérgica, puede ser otro tipo. Y ya vamos a ver los peligros de automedicarse en estos casos. La rinitis alérgica tiene como características clínicas uno o más de estos síntomas: rinorrea y alina. No gripe, por si acaso, vamos a hablar y diferenciar claramente la gripe, ojo, que es la influenza, es un virus, ¿ya? Y no es flujo nasal. Ojo con eso. Estornudos, prurito nasal, prurito óptico, prurito faríngeo, prurito ocular, obstrucción nasal nocturna intermitente, se tapa una nariz, al otro lado se destapa del otro lado, y es una evolución fluctuante, paroxística, y generalmente tiende a la cronicidad. Ojo, hay que hacer en todos estos procesos una temporalidad con la exposición a 3 cosas importantes que tienen que ver relevancia también en el asma. ¿Cuáles? Los ácaros que conviven con el ser humano en la habitación donde uno duerme. Hay millones o trillones de ácaros por, por centímetro cúbico de aire. Es tremendo la incidencia de estos, nuestros parásitos que se alimentan de la descamación de nuestra piel semanal, que lo hacemos del tejido de la epidermis, básicamente del epitelio córneo. Y donde hay más colchones, frazadas, peluches y alfombras esta temporada, pues aumentan por el frío, entre comillas, pues la incidencia de esto aumenta y se confunden con iras y resfríos comunes, y hay todo un círculo vicioso que termina con la administración errónea de antibióticos. Los hallazgos físicos de un sujeto alérgico y de un niño, que empieza a los 5 años, es el saludo alérgico clásico, pero también hay las ojeras crónicas, los ositos panda que llamamos, que tienen ojeras y tienen esto que llamamos el pliegue de Morgandini. Viendo a un sujeto, a un niño asmático, yo ya me puedo dar cuenta que el niño es atópico por la carita. La cara, las fases alérgicas, aparte de las ojeras, del saludo alérgico, las líneas de Morgandini, uno ve que tiene la boca entreabierta, porque habitualmente estos pacientes, al tener obstrucción, crecimiento de los cornetes, ya respiran más por la boca, y entonces suelen tener crecimiento de las amígdalas y de las amígdalas de la faringe, las llamadas los adenoides, ¿no? Entonces, la fase adenoidea clásicamente tiene una boca entreabierta, como si el niño estuviera semidormido y con la medio tontín, ¿no? O sea, y muchas veces se observa alteraciones del maxilar superior que llevan a habitualmente tratamientos de exodoncia, es decir, los pacientes son sujetos a correcciones del exodoncista, del odontólogo, brackets, etcétera, etcétera. A ver, con una sola mirada uno ya puede diagnosticar las fases alérgicas. Un niño con ojeras y rinoconjuntivitis, que se pica, que se frota, que tiene justamente el pliegue de Morgandini. ¿Qué hacemos? Revisamos, y debemos revisar las fosas nasales. Esta temporada se ha dejado de hacerlo, obviamente, por el COVID, pero con todas las medidas, con barbijo, uno puede hacerlo. Y si tiene el otoscopio, no necesita un rinoscopio o un espéculo, puede mirar de esa forma los cornetes, o si tiene un fibroscopio, puede mirar más allá. Y la rinoscopía anterior con otoscopio nos permite ver justamente lo que se ve acá, lo normal, ver primero si no hay desvío del tabique, del septum, los cornetes que están hacia afuera,
ver si están hipertróficos. En Cochabamba casi todos los cornetes están hipertróficos justamente por la contaminación atmosférica y la sequedad esta temporada, ¿no? Los meatos hay que verlos si están libres o hay secreción de harina pegajosa, como se ve en el gráfico, eso que brilla, eso número 3, ¿ya? O hay crecimiento con el número 2 en el lado derecho de formaciones de tipo carnosidad que se llaman pólipos. Y es un desastre mantener pólipos y se dan y no son bien diagnosticados con una consiguiente calidad de vida brutalmente anormal en los sujetos. ¿Qué podemos hacer para, además de tener estos síntomas, este examen físico? Podemos pedir un hisopado nasal que se hace habitualmente del cornete inferior para después dejarlo y fijarlo y mandarlo al citólogo que nos diga qué células se ven, aparte de las células ciliadas, células caliciformes. Tendríamos que ver eosinófilos, ¿verdad? Claro, en un sujeto no tratado con antihistamínicos y esteroides, se pueden ver un recuento de 10 a 40% de eosinófilos que nos orientan a una rinitis alérgica. Y si son muchas, más del 40%, pues hay que ver otro tipo de rinitis asociadas a micosis, a poliposis, las llamadas rinosinusitis no alérgicas, eosinofílicas también. Si son menos del 10%, serán de otra naturaleza. Entonces, las complicaciones a corto plazo son la sinusitis aguda. ¿Y por qué la sinusitis? Que también causa tos, chicos. No se olviden que los neumólogos somos fisiólogos. Y la sinusitis aguda se da generalmente como complicaciones de la rinosinusitis alérgica, que es crónica, porque se obstruyen los ostium de drenaje de los senos maxilares, sobre todo que son de drenaje antigravitacional y que favorecen, junto con los soplidos que se dan los pacientes con la rinitis, a veces como suena como una trompeta de elefante, lo que se hace en nuestros pacientes, y pues las presiones inversas hacen que se acumule y pase muchas bacterias de la nariz hacia las cavidades paranasales y producir sinusitis, perdón, rinosinusitis presuntamente bacteriana. Suelen haber disfunciones de la trompa de Eustaquio con presencia de otitis media recurrente en niños. Cuando son muy severas las rinitis alérgicas asociadas a pólipos, pues el niño respira por la boca. Es un desastre. Disminuye la función cognitiva al tener síndrome de apneas del sueño, caballeros, porque los niños duermen muy mal, se caen de la cama, es un desastre. Pueden tener asma, ya les he mencionado, y la conjuntivitis. Y a largo plazo, produce sinusitis crónica, produce la clásica hipertrofia de cornetes, que son ampliamente aprovechados por cirujanos que hacen turbinectomías, tratando alergias con cirugía, que no es lo correcto, producen hipoacusias por otitis media con infusión crónica. El problema del síndrome de apneas del sueño tiene derivado en compromiso de la rendimiento escolar, no aprenden bien, no fijan bien y aprovechan la memoria, tienen tendencia a hipoacusia, poco compromiso del lenguaje cuando las cosas son severas, y por qué no decir anormalidades craneofaciales, y si se asocia a pólipos, pues la recurrencia de los mismos. La clasificación se puede dar, antes se decía, en rinitis estacional y persistente o perenne. Pues ahora se ha dicho y se ha cambiado en rinitis como el asma, intermitente y rinitis persistente. Ya van a ver en la clasificación de asma. ARIA, que es la rinitis alérgica que induce a asma, que es una entidad internacional que justamente trata de unificar criterios de una sola vía aérea, fisiopatológicamente hablando, tratar de diagnosticar rinitis y asma en los sujetos que consultan al otorrino o al pediatra y viceversa nosotros, los que diagnosticamos asma, buscar rinitis para tener mejor tratado y controlado estos procesos, ha hecho la clasificación de acuerdo a la intensidad de síntomas. Y se dice intermitente cuando los síntomas son menos de 4 días por semana o menos de un mes.
¿ya? 4 días a la semana. Y persistente cuando son la mayor parte de los días de la semana por más de un mes. Y la intensidad va a depender de 4 ítems: sueño, ¿ya? Trabajo y escolaridad, y si son molestos, si le interfieren. Tenía un paciente que tanto tosía, tanto estornudaba, aparte de tener sus Kleenex en el automóvil, por el estornudo, produjo un choque brutal. Y ahora lo que se está viendo es accidentes de tráfico por la imprudencia, y quién sabe por qué más, que es motivo de estudio, debería ser motivo de estudio, porque no solo la calidad de vida de los cochabambinos se ha afectado, sino que se ha incrementado la cantidad de accidentes de tráfico vehicular. Yo creo que es por el uso tonto de los barbijos, de gente que está sola en su auto con barbijo, imagínense ustedes, y algunos usan escudo facial. Bueno, entonces, ¿cómo es esto de los síntomas? Entonces, la severidad va a ser de acuerdo si se altera el sueño, si se altera tu actividad, que incluye el deporte o actividades de ocio, ir al cine, etc. Se altera tu rendimiento escolar o laboral, y si solamente son molestos. Si tiene los 4 ítems afectados, es grave. Si tiene 1 o 3 ítems afectados, es moderada. Y si tiene ninguno, es leve, ¿ok? Ahora, si tenemos más de 2 síntomas en la nariz, tenemos que hacer la revisión de los cornetes, y nos ayuda muchísimo en la cronicidad, sobre todo, y en la recurrencia de síntomas, hacer una radiografía, y mejor si es una tomografía de senos paranasales. ¿Cuál es la, de acuerdo a esta entidad área, la incidencia más frecuente de rinitis? Es la intermitente leve, afortunadamente, el 24%. Pero ojo, hay rinitis persistente y moderada que tiene estos 4 ítems afectados, y que seguro estoy que muchos de ustedes, muchos no, hasta 25% de los 300 de los alumnos, según la estimación, podrían tener rinitis. ¿Quién sabe, no, de ellos, un 10% moderada severa, que puedan alterar inclusive su estudio? Bueno, el tratamiento va a depender si es leve intermitente, moderado intermitente o severo, o si es persistente. Y todo empieza con esto, a ver si puedo poner en puntero láser, esto que es evitar los agentes irritantes. Sacar las alfombras, les decía, sacar los peluches, sacar a dormir afuera nuestras mascotas. No podemos dormir con nuestras mascotas si somos atópicos. Me refiero a hámsters, conejos, bueno, caballos no se pueden meter a la casa, pero gatos y perros sí duermen con los alumnos. Yo estoy seguro que sí. Tengo familiares que tienen 4 gatos que duermen con ellos. Bueno, usted cree que no, por más tratamiento estupendo que te da tu médico, no va a funcionar si no haces esto. Lo mismo que las plantas de interiores, flores, lo siento, fuera de la habitación. Y también evitar la humedad y tratar de sacar o mitigar, digamos, los hongos atmosféricos, el aspergillus, que tiene mucha relevancia en todos los medios y en el Cochabambín. Usar descongestionantes, los llamados antigripales, que tienen pseudoefedrina, fenilefrina, que ya en algunos países se ha prohibido la fenilefrina, sobre todo en pacientes que tienen antecedentes de hipertensión, porque pueden producir severas emergencias hipertensivas. Entonces, esto mismo, los usos nasales o intranasales, solamente deberían ser PRN, pre-renata, en caso necesario, ¿ok? Por razón necesaria. No más de usar los antigripales de 7 días, porque produce un efecto de rebote y produce una rinitis llamada venenata. ¿Y cuántos de mis pacientes veo con descongestionantes? No, resfrío, es resfrío, y usan antigripales y hacen un círculo vicioso que va hacia la hipertrofia de los cornetes y hacer un tratamiento que ya no es lo que se espera con respecto a la reversión del crecimiento de los cornetes. Podemos dar un
antihistamínico. Actualmente hay buenísimos antihistamínicos y no podemos estar todas las noches usando antihistamínicos, pero como mínimo deberíamos dar 3 semanas, ¿no? Tenemos los agentes virales, por ejemplo, la levocetirizina, la desloratadina y otros, ¿no? A utilizar por vía oral. En 10 minutos va a terminar la reunión, ¿ya? Por lo que si se corta, nos falta todavía ver un poquito más, nos reconectamos. Los esteroides intranasales, fíjense ustedes que desde la rinitis moderada y severa, persistente, intermitente, hasta todo lo persistente, es la piedra fundamental del tratamiento, como lo suele ser del asma. ¿Hola? ¿Ya? Me avisan nomás si se va a cortar. Entonces, esto es importante. Y abajo, en verde, tenemos la inmunoterapia. La inmunoterapia está destinada para una rinitis recurrente, donde se ha hecho todo el tratamiento, donde se ha evitado los agentes irritantes y el paciente persiste. Y hay estos casos donde tenemos que hacer inmunoterapia. Primero, detectar por el prick test a qué uno puede ser alérgico, el test cutáneo alérgico, ya donde se hace test cutáneo habitualmente a estos 4 principales aeroalérgenos: ácaros, polen de diferente tipo, caspa de animales de sangre caliente, epitelio de perro y gato habitualmente, y de los veterinarios de otros animales, y a los hongos atmosféricos, que incluyen sobre todo la alternaria y el aspergillus. Hasta ahí hemos terminado el tema de rinitis alérgica. ¿Alguien me quería decir algo, Juan Marcelo o Chamil? ¿Alguna pregunta, por favor? Bueno, me encuentro solo. ¿No hay preguntas? Bueno, maravilloso entonces. Pasamos, antes de entrar el asma, esta es una introducción que me parece fundamental. Hablar de la contaminación ambiental y de la contaminación atmosférica en el mundo como un problema de salud importante, de salud respiratoria. ¿Cómo se define la contaminación ambiental o atmosférica? Es la descarga en la atmósfera, escuchen bien, de gases, vapores, gotitas suspendidas y partículas de origen extraño y que están anormalmente elevadas. Esto ya fue declarado como una definición potencialmente peligrosa en 1972, fíjense, en la Organización Mundial de la Salud. Pero esto se ha añadido a esta definición de tal forma que la misma llega a ser menos aceptable para su uso preconcebido, que en este caso es el mantenimiento de la salud. Por lo tanto, ya se va a cuantificar y ha habido grandes avances en el estudio, no solamente de cómo está la calidad de aire en las ciudades, porque váyase a saber que la mayor parte de estos procesos que estoy hablando de rinitis, asma, se da más en las ciudades que en el campo, impresionantemente. La presencia de sustancias extrañas, energía, variación importante de sus constituyentes atmosféricos, que pueden producir efectos perjudiciales en la población general, sus habitantes, ser humano, los ecosistemas y bienes materiales forman parte de la contaminación atmosférica. Hay personas que quieren más a sus autos y a sus cosas que a ellos mismos o a sus hijos. Entonces, qué interesante esta definición del Consejo Europeo ya de décadas atrás, que menciona que también puede hacer daño, como la lluvia ácida, ya vamos a ver, a muchos domicilios. ¿Y qué es la atmósfera? Ustedes saben bien, es una masa de gas que cubre la superficie de la Tierra, que tiene un espesor de 10.000 kilómetros. Ojo, el 80% de su masa está en los primeros 15 kilómetros. Y la composición de las mismos, aparte del nitrógeno, oxígeno, otros gases, entre comillas, despreciables, entre comillas,
y partículas suspendidas está en los contaminantes. Si ustedes creían que respiramos aire puro, pues no lo es. ¿Qué funciones tiene la misma? Es una pantalla protectora contra las radiaciones ionizantes y partículas sólidas que provienen del espacio. Es un medio de transporte y fuente de sustancias esenciales para la vida en la Tierra: carbono, nitrógeno, oxígeno. Medio de polen, ojo, polen, medio de transporte de energía solar hacia las regiones del planeta. Retiene las radiaciones solares peligrosas. Sirve para la fotosíntesis de las plantas, ojo, para la respiración de los seres vivos. Sirve para proteger la superficie de lo que llaman meteoritos, entre comillas. Mantiene condiciones climatológicas que permiten la vida, pues algunos de sus gases conservan el calor procedente del Sol, manteniendo una temperatura promedio de 15 grados. Y en ella se dan fenómenos meteorológicos que hacen que justamente condicionen nuestra forma de vida. ¿Qué pasa? ¿Por qué tenemos problemas? Y dicho sea de paso, les voy a invitar, de aquí a un mes y medio vamos a tener un seminario de contaminación, uno de los varios que hemos hecho, seminarios de contaminación atmosférica y salud respiratoria en Cochabamba, que vamos a invitar a autoridades de la alcaldía, de la red Mónica, profesores que hacen investigación, médicos, que nos hablen del cruce de información de los reportes de semanas epidemiológicas de las IRAS, altas y bajas, con el reporte de la índice de calidad de aire. ¿Qué pasa? Entonces la radiación solar pasa a través de la atmósfera, es absorbida en la Tierra, pero parte de esta radiación es reflejada a la atmósfera de rebote. La Tierra a su vez emite una radiación llamada infrarroja. Y una parte de esta radiación infrarroja pasa a través de la atmósfera y otra parte es absorbida y emitida de nuevo hacia la Tierra por moléculas de gases llamado, o provocando, perdón, el efecto llamado invernadero. ¿Y eso qué lo da? Esto lo da la combustión de combustible fósil, ya que se queda ahí y que hace justamente de que vayamos con este gran peligro, ¿ya?, que es el calentamiento global, los gases de efecto invernadero. Pero esa es una de las cosas. Podemos hablar ya del cambio climático y sus consecuencias, que tienen que ver con la salud, no solo respiratoria. Y van a ver ustedes que la contaminación de la atmósfera no solamente tiene que ver con la salud respiratoria, tiene que ver con la salud cardíaca, cardiovascular y neurológica. Voy a entrar un poco a hablar sobre esto que es el impacto de la contaminación en la salud. Y fíjense ustedes que ya se hablaba desde 1873 con publicaciones médicas que hablaban de episodios de contaminación que produjeron miles de muertes en Londres, en el Valle de Meuse, en Donora, Francia. Estoy hablando del siglo pasado. La Organización Mundial de la Salud, no es un dato actualizado, calcula que 2.4 millones de muertes se atribuyen a la contaminación del aire. Muerte silenciosa. Es la principal causa de muerte en niños, según el Lancet, de hace más de 20 años. Mayor incidencia en países pobres. Qué raro, ¿no? A ver algunos datos. Al 2012, 3 millones de defunciones prematuras provocadas en zona de las ciudades y zonas rurales en todo el mundo. Producidas, ¿por qué? Por el PM10. ¿Qué es el PM10? Material particulado menos de 10 micras, que son las que ingresan junto con el aire a las vías respiratorias. Hay PM5 y hay PM2.5, por si acaso, y se puede monitorear las PM2.5. Además de producir enfermedades respiratorias, producen cardiopatías y cáncer, chicos. Y eso es lo que les hablo a mis alumnos casi todos los días. Y solamente a ustedes, concientizándolos y educándolos, podemos impartir desde acá un informe en nuestras familias, en nuestros amigos, que se van a reír como siempre lo hacen, ¿no? Y que les va a pasar por aquí, les va a salir por el otro oído, pero cuando estén, como ya van a ver, recién hablan, ¿no? Como cuando la calidad de aire está negra, como después de San Juan o después de una quema,
de una emergencia ambiental, atmosférica, como puede ser un incendio forestal, que ha habido en Cochabamba. Los habitantes de países bajos y medios sufren desproporcionadamente la carga de mortalidad derivada del aire exterior, que se constata de que el 87%, que se ha constatado que el 87% de los 3 millones de defunciones prematuras se producen justamente en estos países